Mis padres me obligaron a terminar con mi novia porque era adoptada, luego descubrí la malvada trama de mi hermano y encontré el testamento oculto de mi abuelo. Soy un hombre de 28 años y siempre he tenido una relación complicada con mis padres, quienes son inmigrantes asiáticos tradicionales que se mudaron a América cuando mi madre estaba embarazada de mi hermano mayor, James, de 32 años. Crecer en un hogar tradicional no fue fácil. Desde pequeño, mis padres nos inculcaron la importancia de preservar nuestra herencia cultural, mantener el honor familiar y, lo más importante, mantener pura nuestra línea de sangre. Mi padre construyó su negocio desde cero después de mudarse aquí, trabajó largas horas en múltiples empleos, ahorró cada centavo y eventualmente comenzó una pequeña empresa de importación-exportación que creció significativamente con los años. Mi hermano James siguió sus pasos uniéndose al negocio justo después de la universidad. Yo, por otro lado, elegí un camino diferente y me convertí en ingeniero de software, lo cual mis padres aceptaron a regañadientes ya que al menos era una profesión respetable. Creciendo, mis padres siempre enfatizaron cuán importante era casarse con alguien de una buena familia. Constantemente contaban historias sobre nuestros antepasados y cómo se podía rastrear nuestra línea de sangre varias generaciones atrás. Estaban orgullosos de conocer cada detalle sobre nuestra historia familiar y esperaban que mantuviéramos esos estándares. Hace 3 años conocí a Sarah, una mujer de 27 años, en una conferencia de tecnología donde ambos éramos ponentes. Ella era brillante, apasionada por su trabajo y tenía una calidez que hacía que todos a su alrededor se sintieran cómodos. Comenzamos a salir después de encontrarnos en varios eventos de la industria. Sarah era diferente a cualquiera que hubiera conocido, entendía mi pasión por la tecnología, apoyaba mis decisiones profesionales y me hacía reír como nadie más podría. Sarah fue adoptada al nacer por una pareja amorosa que no podía tener hijos propios. Sus padres adoptivos le brindaron todas las oportunidades en la vida, apoyaron su educación y la criaron para ser confiada e independiente. Nunca se sintió menos amada porque era adoptada, si algo, eso la hizo apreciar más a sus padres por haberla elegido. Durante el primer año de nuestra relación, mantuve a Sarah separada de mi vida familiar. Había visto cómo reaccionaban mis padres ante las novias anteriores de mi hermano que no cumplían con sus estándares y quería proteger a Sarah de ese juicio. Sin embargo, después de un año de salir juntos y hablar sobre mudarnos juntos, sabía que tenía que presentársela. Intenté preparar a mis padres antes de la cena, les hablé de los logros de Sarah, su naturaleza amable y sus valores familiares. También mencioné que era adoptada, esperando que se centraran en quién era ella como persona en lugar de en su origen. Mirando hacia atrás, fui ingenuo al pensar que cambiarían sus creencias profundamente arraigadas. La cena fue peor de lo que podría haber imaginado. Mis padres apenas reconocieron la presencia de Sarah. Cuando intentó hablar sobre su trabajo en inteligencia artificial, mi madre la interrumpió para preguntar sobre sus verdaderos padres. Cuando Sarah explicó que era adoptada, la temperatura en la habitación bajó notablemente. Mi padre dejó de comer y solo miraba su plato mientras mi madre comenzaba a hacer preguntas invasivas sobre sus padres biológicos. Sarah manejó la situación con gracia, explicando que tenía una familia maravillosa que la eligió y la amaba incondicionalmente, pero mi madre insistió, preguntando si alguna vez había intentado encontrar a su verdadera familia porque la sangre es más espesa que el agua. Cuando Sarah mencionó que no tenía interés en encontrar a sus padres biológicos, mi madre se escandalizó como si Sarah hubiera dicho algo ofensivo. Después de que Sarah se fue, mis padres comenzaron una diatriba sobre cómo estaba tratando de arruinar la reputación de nuestra familia. Mi madre lloraba sobre cómo no podía creer que su hijo saliera con alguien de sangre desconocida. Mi padre hablaba de cómo Sarah podría tener malos genes que afectarían a nuestros nietos. Sacaron a colación primos y amigos de la familia con hijas adecuadas, mostrándome fotos y sugiriéndome que las conociera en lugar de Sarah. En los meses siguientes, la presión se volvió insoportable. Mis padres llamaban varias veces al día, enviaban mensajes sobre posibles parejas de buenas familias e incluso aparecían en mi lugar de trabajo para presentarme a chicas que aprobaban. Mi madre lloraba por teléfono diciendo que la estaba matando al elegir a Sarah sobre la familia. Mi padre amenazó con desheredarme, diciendo que estaba irrespetando generaciones de ancestros al considerar casarme con alguien de origen cuestionable. Mi hermano James, a quien esperaba que me apoyara, se puso del lado de nuestros padres. Comenzó a enviarme artículos sobre problemas psicológicos e identitarios en niños adoptados, afirmando que estaba velando por mí y que casarme con Sarah sería un error porque no podíamos estar seguros de su trasfondo genético. Cuando Sarah y yo nos mudamos juntos hace 6 meses, las cosas se intensificaron.
Mis padres aparecieron sin avisar una mañana de domingo con una chica llamada Lisa, cuya familia conocían desde hace años. Entraron en nuestro apartamento como si Sarah no estuviera allí, presentando a Lisa como alguien que sería una esposa perfecta. Hablaron del historial familiar de Lisa, su linaje puro y la riqueza de sus padres, todo mientras Sarah estaba justo ahí, en nuestra cocina. Sarah estaba herida pero intentó comprender las creencias culturales de mi familia. Sugirió que podríamos intentar terapia familiar o encontrar formas de ayudar a mis padres a entender que la familia no es solo sobre la sangre, pero mis padres se negaron a considerarlo, diciendo que la terapia era un concepto occidental que no tenía lugar en nuestra cultura. El mes pasado, mis padres me dieron un ultimátum final, tenían una semana para terminar las cosas con Sarah o cortarían todos los lazos conmigo. Amenazaron con eliminarme del registro familiar, un gesto simbólico pero significativo en nuestra cultura. Aunque era financieramente independiente, el pensamiento de perder a toda mi familia y mi identidad cultural me aterrorizaba. En un momento de debilidad que siempre lamentaré, rompí con Sarah. Ni siquiera pude darle la razón real, sino que inventé excusas sobre diferencias culturales e incompatibilidad. Sarah estaba desconcertada, seguía preguntando qué había cambiado, qué había hecho mal, pero no pude decirle la verdad sobre el ultimátum de mis padres. Ayer cambió todo. Me encontré con la madre adoptiva de Sarah, la señora Chen, en el supermercado local. En lugar de evitarme, me confrontó directamente. Me mostró cartas anónimas que habían sido enviadas al lugar de trabajo de Sarah sugiriendo que era inestable y poco confiable debido a su origen desconocido. También había correos electrónicos enviados a sus padres adoptivos insinuando que Sarah era una cazafortunas tratando de casarse con nuestra familia por dinero. Las cartas estaban claramente escritas por alguien que conocía detalles íntimos sobre nuestra relación y las creencias de mi familia. Al ver el dolor y la ira en los ojos de la señora Chen, me sentí disgustado conmigo mismo por dejar que mis padres me controlaran de esta manera. Fui directamente a casa y confronté a mis padres. En lugar de negarlo, defendieron sus acciones. Mi madre dijo que tenían que proteger el nombre de la familia de ser manchado. Mi padre afirmó que lo hacían por amor para evitar que cometiera un gran error. Mi hermano James los respaldó, diciendo que debería estar agradecido de que se preocuparan lo suficiente como para intervenir. Esa fue la gota que colmó el vaso. Empaqué algo de ropa y me fui. Estoy escribiendo esto desde una habitación de hotel, tratando de descubrir qué hacer a continuación. Mi teléfono está lleno de mensajes de familiares, algunos llamándome ingrato, otros diciendo que estoy exagerando y debería disculparme con mis padres. Pero por primera vez en mi vida, siento que finalmente estoy viendo a mi familia por lo que realmente son. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron y compartieron sus propias experiencias. Vuestro apoyo me dio la fuerza para actuar en lugar de esconderme en esa habitación de hotel sintiéndome apenado por mí mismo. Después de leer cientos de comentarios apoyando mi decisión de irme, finalmente gané el coraje para comunicarme con Sarah. Le envié un mensaje de texto preguntando si podríamos encontrarnos en algún lugar neutral para hablar. Inicialmente no respondió, lo cual entendí completamente dada la gravedad con que la había herido. 3 días después, accedió a encontrarse en una cafetería cerca de su lugar de trabajo. En el momento en que vi a Sarah entrar, me di cuenta de cuánto había arruinado las cosas, había perdido peso y había ojeras bajo sus ojos, llevaba el suéter azul que le había regalado para su cumpleaños el año pasado, lo cual hizo que todo doliera aún más. Se sentó frente a mí, su rostro mostrando una mezcla de ira y agotamiento. Comencé disculpándome por mi cobardía y por no decirle la verdad sobre por qué terminé nuestra relación. Le expliqué todo sobre el ultimátum de mis padres y su obsesión con las líneas de sangre y la herencia familiar. Mientras comenzaba a contarle sobre las cartas anónimas, de repente levantó la mano para detenerme. Sarah sacó su laptop y me mostró algo que volteó mi mundo al revés. Había recibido un correo electrónico anónimo una semana atrás de alguien que afirmaba ser un empleado de la empresa de mi familia. El correo contenía capturas de pantalla de conversaciones e intercambios de correos electrónicos que demostraban que mi hermano James había sido el cerebro detrás de todo. La evidencia era abrumadora. Había correos electrónicos de James a varios empleados instruyéndoles que le ayudaran a recopilar información sobre el lugar de trabajo de Sarah y sus padres adoptivos. Había creado múltiples cuentas de correo electrónico falsas para enviar esas cartas anónimas. Incluso había conversaciones entre James y un investigador privado que había contratado para investigar el pasado de Sarah.
Pero lo que realmente me enfermó fue encontrar borradores de correos electrónicos donde James había elaborado cuidadosamente mensajes para manipular los prejuicios de nuestros padres. Había investigado artículos sobre adopción y trastornos genéticos, eligiendo específicamente aquellos que desencadenarían los temores de nuestros padres sobre líneas de sangre y herencia familiar. Había estado alimentándolos con estos artículos e historias durante meses, sabiendo exactamente qué botones culturales presionar. Sarah explicó que después de nuestra ruptura, se había sumergido en el trabajo para hacer frente al dolor. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, recibió ese correo electrónico anónimo. El remitente se sentía culpable después de descubrir los verdaderos motivos de James y decidió exponerlo. Mientras leía todo, los recuerdos comenzaron a inundarme. Hace 5 años, cuando estaba saliendo con Emma durante la universidad, James de repente se había interesado mucho en mi relación. Comenzó a pasar más tiempo con nuestros padres, teniendo conversaciones privadas que se detenían cuando entraba en la habitación. Poco después, nuestros padres comenzaron a presionarme para que rompiera con Emma, citando preocupaciones similares sobre que su trasfondo familiar no era lo suficientemente bueno. Siempre me había parecido extraño cómo de repente se volvieron en contra de Emma, pero nunca conecté los puntos hasta ahora. Con las manos temblorosas, saqué mi teléfono y le mostré a Sarah las docenas de mensajes que James me había enviado durante el último año, todos expresando preocupación por mi relación con ella. Cada mensaje ahora se leía como un movimiento calculado en su juego para separarnos. Sarah luego reveló algo más: la oferta de trabajo que había recibido recientemente llegó justo después de que una de las cartas anónimas de James llegara a su empleador actual. Sospecha que James también podría haber orquestado eso, tratando de hacer que ella dejara la ciudad. Salí de la cafetería y conduje directamente a la casa de mis padres. James estaba allí, discutiendo negocios con nuestro padre en su oficina en casa. Sin previo aviso, conecté mi teléfono al televisor de la oficina y reproduje las capturas de pantalla de los correos electrónicos que Sarah me había mostrado. James se puso pálido. En lugar de negar algo, James explicó calmadamente su razonamiento. Dijo que como el hijo mayor tenía la responsabilidad de proteger el negocio familiar. Estaba preocupado de que si me casaba con Sarah, querría una parte igualitaria en la empresa. Según él, que me casara con alguien de origen desconocido haría más difícil para él justificar mantener el control total del negocio. Lo que más dolió fue ver la reacción de nuestros padres. Incluso después de ver pruebas claras de la manipulación de James, se centraron en el hecho de que estos correos electrónicos habían sido robados y compartidos sin permiso. Mi madre comenzó a llorar por cómo ahora se exponían los asuntos familiares privados. Mi padre estaba más preocupado por el posible daño a la reputación de la empresa que por el hecho de que su hijo había orquestado un elaborado esquema para sabotear la felicidad de su hermano. Fue entonces cuando James sonrió y dijo algo que nunca olvidaré: al menos hice el trabajo. Sarah se fue y la empresa se queda donde pertenece. No mostró ni un ápice de remordimiento. En su mente, no había hecho nada malo porque estaba protegiendo su herencia. Me mudé del hotel a un pequeño apartamento. Mis padres han estado llamando constantemente, no para disculparse, sino para convencerme de que entienda la posición de James. Dicen que como el hijo mayor, tenía razón en preocuparse por el negocio familiar, aunque sus métodos fueran incorrectos. Algunos parientes han sugerido que debería estar agradecido de que James se preocupara lo suficiente por el futuro de la familia como para tomar tales medidas. He bloqueado el número de James y todas sus direcciones de correo electrónico. La próxima semana tengo una cita con un abogado para entender mis derechos con respecto al negocio familiar, no porque quiera el dinero, sino porque necesito saber si hay otras mentiras que me han alimentado a lo largo de los años. Sarah y yo hemos estado enviándonos mensajes de texto diariamente desde nuestra reunión en la cafetería. Ambos estamos procesando todo lo que sucedió y, aunque no hemos vuelto a estar juntos, al menos estamos hablando de nuevo. Está considerando aceptar la oferta de trabajo en otra ciudad y, sinceramente, no la culpo por querer alejarse de todo este drama. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y la situación se ha vuelto aún más complicada. Después de descubrir la manipulación de James, no pude evitar preguntarme qué más podría haber mentido. Comencé a investigar la historia de nuestro negocio familiar y lo que encontré me dejó atónito. La semana pasada visité nuestra antigua casa familiar, donde vivía mi abuelo. La casa había estado vacía desde que falleció hace 5 años, con la mayoría de sus pertenencias empaquetadas en el ático. Mis padres nunca vendieron la casa, alegando que el abuelo quería que se conservara como un memorial familiar. Mientras revisaba cajas de documentos antiguos, encontré el testamento original de mi abuelo, fechado solo 3 meses antes de su muerte.
El testamento establecía claramente que el negocio familiar debía dividirse por igual entre James y yo. También había cartas detalladas que el abuelo había escrito a ambos, explicando su decisión. Creía que ambos nietos merecíamos una parte igual porque cada uno tenía diferentes fortalezas que podrían beneficiar a la empresa. En la carta del abuelo para mí, mencionaba específicamente cuánto se enorgullecía de mis conocimientos técnicos y creía que mi experiencia en ingeniería de software podría ayudar a modernizar el negocio familiar. De hecho, había planeado que yo manejara la expansión tecnológica de la empresa mientras James manejaba las operaciones tradicionales. Este descubrimiento me golpeó fuerte. Durante años, James y mis padres me habían dicho que el abuelo había cambiado de opinión antes de morir, supuestamente decidiendo que solo el hijo mayor debería heredar el negocio para mantener los valores tradicionales. Afirmaron que había un Nuevo Testamento, pero nunca me lo mostraron. Nunca cuestioné esto porque en nuestra cultura es común que el hijo mayor herede todo. Llevé los documentos al antiguo abogado del abuelo, quien confirmó su autenticidad. Parecía sorprendido cuando mencioné un segundo testamento, diciendo que nunca le habían pedido que preparara uno. También reveló algo inquietante: después de la muerte del abuelo, James había visitado su oficina varias veces preguntando sobre la posibilidad de ajustar los documentos de herencia. El abogado se había negado. Cuando confronté a mis padres con esta evidencia, su reacción fue tanto predecible como decepcionante. En lugar de estar indignados por el engaño de James, intentaron justificarlo. Mi madre dijo que incluso si el abuelo quería dividir el negocio, era mejor que permaneciera bajo un solo liderazgo. Mi padre argumentó que como el hijo mayor, James estaba más calificado para dirigir la empresa de todos modos. La respuesta de James fue aún más irritante. Dijo que hizo lo que era necesario para proteger el negocio de ser diluido por la propiedad compartida. Según él, yo no estaba capacitado para un rol de liderazgo porque había elegido una carrera diferente. Convenientemente ignoró el hecho de que había trabajado activamente para mantenerme alejado de la empresa todos estos años. En medio de todo este drama familiar, Sarah se puso en contacto conmigo con noticias. La oferta de trabajo que había recibido era de una importante empresa tecnológica en Seattle que le ofrecía un puesto de liderazgo en su departamento de IA. Cuando me lo contó, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido, mis sentimientos por ella no habían cambiado. Ahora hablamos más frecuentemente, no solo sobre la situación familiar, sino sobre todo. Sarah compartió cómo toda la experiencia la hizo apreciar aún más a sus padres adoptivos. La habían apoyado durante la ruptura y se habían mantenido a su lado cuando esas cartas anónimas llegaron a su lugar de trabajo. A diferencia de mi familia, mostraron lo que realmente parece el amor familiar, incondicional. Nuestras conversaciones me han ayudado a ver cuán tóxica es realmente la obsesión de mi familia con los lazos de sangre y la tradición. Aquí estaba Sarah, que no tenía conexión biológica con sus padres, recibiendo más amor y apoyo genuino de lo que yo jamás había recibido de mi familia de sangre. La ironía no se me escapa. Mis padres y James estaban tan preocupados por el origen desconocido de Sarah, potencialmente dañando nuestra familia, cuando ellos eran quienes causaban todo el daño. Estaban tan enfocados en preservar lo que veían como el honor de nuestra familia que no se daban cuenta de que lo estaban destruyendo ellos mismos a través de sus mentiras y manipulación. Todavía estoy procesando el hecho de que James no solo saboteó mi relación, sino que también robó lo que el abuelo había planeado para mí. El aspecto del negocio ni siquiera es sobre el dinero, se trata de los años de engaño y la realización de que mi propia familia me veía como una amenaza a gestionar en lugar de un hijo a quien amar. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi publicación original y muchas cosas han cambiado. Después de encontrar el testamento original del abuelo, consulté con 2 abogados diferentes sobre mis derechos legales. Confirmaron que tenía un caso sólido contra James por fraude de herencia. El mes pasado, presenté oficialmente una demanda para impugnar la propiedad actual del negocio familiar. La reacción fue inmediata e intensa. James intentó controlar el daño ofreciéndome un 20% de la empresa si retiraba la demanda. Cuando me negué, comenzó a esparcir rumores dentro de nuestra familia extendida sobre cómo estaba tratando de destruir el legado de nuestros padres. Algunos parientes incluso afirmaron que estaba siendo manipulado por Sarah y su familia para volcarme contra mi propia sangre. La reacción de mis padres fue exactamente lo que esperaba. Mi madre llamó llorando, diciendo que la estaba matando al traer vergüenza a la familia. Mi padre amenazó con decirle a todos en nuestra comunidad cómo estaba traicionando los valores asiáticos al ponerme del lado de mi novia adoptada sobre mi propio hermano. La ironía de ellos preocupándose por la reputación familiar mientras defendían el fraude de James no se me escapó.
Sara aceptó la oferta de trabajo en Seattle y, después de mucha reflexión, decidí mudarme allí también. Ya trabajo de forma remota para mi empresa de tecnología, así que la mudanza no fue difícil. Estamos tomando las cosas con calma, reconstruyendo nuestra relación con mejores límites y una comunicación más honesta. Sus padres han sido sorprendentemente solidarios, entendiendo que necesitábamos tiempo para sanar de todo lo que había sucedido. La semana pasada, James hizo un último intento de resolver las cosas de manera privada. Me invitó a nuestra casa de la infancia, donde él, mis padres y varios parientes ancianos estaban esperando. Habían preparado todo un discurso sobre la unidad familiar y la tradición. James se ofreció a disculparse públicamente por las cartas anónimas y retiraba la demanda. Mis padres prometieron aceptar a Sarah si aceptaba firmar mis derechos sobre el negocio. Rechacé su oferta. Les dije que esto no era sobre dinero ni venganza, se trataba de años de manipulación y mentiras. James no solo intentó destruir mi relación, sino que trabajó activamente para mantenerme alejado de algo que el abuelo quería que tuviera. La disposición de mis padres a pasar por alto su engaño mientras seguían juzgando a Sarah basándose en su estado de adopción me mostró sus verdaderas prioridades. La demanda está en curso y mis abogados están seguros sobre el resultado. Varios empleados de la empresa han salido adelante con pruebas de la manipulación de documentos comerciales de James después de la muerte del abuelo. Resulta que no fui el único al que había engañado a lo largo de los años. He mantenido mi decisión de no tener contacto con mi familia. Mis padres aún envían mensajes a través de parientes, alternando entre viajes de culpa y enojo por cómo estoy y respetando nuestra cultura. James intentó comunicarse a través de LinkedIn, probablemente preocupado por cómo la demanda afectaría su reputación empresarial, pero también lo bloqueé allí. Sarah y yo nos mudamos a Seattle la semana pasada. Ambos nos estamos enfocando en nuestras carreras y reconstruyendo lentamente lo que mi familia intentó destruir. Sus padres adoptivos nos ayudaron a encontrar un apartamento, mostrándome cómo se ve realmente el apoyo familiar. Nunca me juzgaron por las acciones de mi familia ni por haber terminado inicialmente con Sarah. Toda la experiencia me enseñó que la familia no se trata de sangre o genética ni de mantener algún linaje antiguo. Se trata de personas que te apoyan, te respetan y te aman incondicionalmente. A veces esas personas no son con las que naciste, sino las que eliges y que te eligen de vuelta. En cuanto a la demanda, actualizaré si sucede algo significativo, pero honestamente, ya sea que gane o pierda, ya tengo lo más importante, mi libertad de dinámicas familiares tóxicas y la oportunidad de construir una vida basada en el amor en lugar de la obligación.